Y bueno, y vamos al tema que creo que Andrés se ha encargado de hacer público y de generar una polémica nacional prácticamente a la altura del partido. Digo Andrés por Andrés Ojeda, porque ha sido uno de los que ha defendido su posición públicamente, y sobre el cual yo he mantenido hasta ahora un PPS, o sea, un prudente y prolongado silencio, porque estaba esperando llegar a una actividad académica en la cual pudiera dar mi opinión sin que luego pueda cuestionarse que di mi opinión o que prejuzgué. Yo sigo insistiendo que los fiscales no prejuzgamos porque los fiscales no juzgamos, entonces difícilmente podamos prejuzgar, pero todavía hay allí alguna discusión en ese sentido. Acá hay un dato de la realidad y es el último artículo de la ley que habla de derogar, utiliza deróguense o derógase y menciona los artículos 54, 55, 56, 57 del decreto ley 14294 y en base a esa postura hay quien ha sostenido, con argumentos, yo no lo niego, de que en definitiva los delitos tipificados, los delitos de lavado tipificados habían sido derogados y que en definitiva todas aquellas personas que estuvieran siendo investigadas, estuvieran sometidas a proceso o estuvieran siendo condenadas, debería revisarse su situación al amparo del artículo 15. Bien. Yo pensé bastante sobre este tema porque evidentemente lo mejor, lo quiero decir públicamente, lo ideal, en el mundo ideal, lo mejor hubiera sido que ese artículo no existiera. Eso está absolutamente claro porque genera un proceso de discusión que no, por lo menos en mi opinión, nos lo podíamos haber ahorrado. Pero de hecho el artículo está y hay que hacer una interpretación normativa de ese artículo. La segunda cuestión es que es un poco patológico, por decirlo de alguna manera, sostener que una ley que deroga determinados delitos al mismo tiempo los crea. Es decir, la consecuencia práctica de sostener de que el último artículo de la ley, en definitiva, derogó y suprimió los delitos establecidos en la ley anterior y que al mismo tiempo los crea prácticamente con la misma redacción, la misma penalidad, la única interpretación que podía justificar es que el legislador quiso aprobar una amnistía. Dijo, bueno, amnistiamos a todos los lavadores que cometieron delito de lavado hasta ahora y empezamos a perseguir todos los que cometan delito de lavado de acá en adelante. Lo cual, con muchísimo respeto, yo creo que es una conclusión absurda, que tiene un fundamento, pero no tiene mucho sentido, por lo menos, o el legislador habría hecho una cosa absurda, para no calificar la interpretación, sino la conducta del legislador. Entonces hay que, de alguna manera, utilizar las normas de hermenéutica jurídica para tratar de llegar a una conclusión y para tratar de resolver este intrilingüe en el cual nos hemos visto sometidos. La primera cuestión que parece claro es que Irureta, en el artículo 15 del Código Penal, cuando habla de la ley penal en el orden del tiempo, no utiliza el verbo derogar, utiliza el verbo suprimir. Yo no creo que Irureta haya sido casual, haya utilizado este verbo suprimir, suprimen, cuando se suprimen en cambio delitos existentes, haya sido casualidad. No tenemos mucha información porque las notas explicativas del autor no hacen ninguna referencia al tema, pero está claro que en el año 34 entró en vigencia un Código Penal y dejó de estar vigente un Código Penal. Y que existió una derogación tácita y que de alguna manera aquellos que estaban juzgados, condenados, procesados por los delitos establecidos por el viejo Código de fines del siglo XIX siguieron estando procesados, condenados y demás. Quizá por ahí podemos encontrar, porque el verbo derogar, en definitiva, dice relación estrictamente a una ley, es un concepto jurídico que habla de la validez de una norma jurídica, según la definición de la Real Academia, mientras el verbo suprimir es eliminar. Pero hasta ahí estaríamos en una discusión terminológica y en una interpretación gramatical. Yo me fui, porque las normas de hermenéutica siguen estando en el Código Civil, y hay que irse a la cápita del Código Civil, ese que muchas veces nos olvidamos, pero que en definitiva informa todo el ordenamiento jurídico existente en el país. Y el artículo 17, que a mi juicio es el que nosotros tenemos que tomar como base para hacer la interpretación correcta de este artículo y de toda la ley, porque no podemos interpretar este artículo aisladamente, sino en la ley en su conjunto. El artículo 17 dice: cuando el sentido de la ley es claro, no se desentenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Y parte de la doctrina civilista ha utilizado este artículo para sostener
que el criterio de interpretación privilegiado y al primero que hay que atender es el elemento gramatical, por encima del elemento teleológico, el elemento sistemático, el elemento lógico, o el elemento histórico, que es todo criterios de interpretación. Ahora bien, un distinguido colega y amigo me dijo el otro día: tened cuidado porque el artículo 17 no tiene origen en el Código Vélez Arfiel, sino que tiene origen en el Código Chileno de Andrés Bello. Sobre todo el concepto del sentido. Y en realidad, cuando nosotros vamos a la interpretación del sentido, se refiere a la inteligencia de la ley. El sentido de la ley es la inteligencia de la ley. Es la verdad material, es la finalidad intrínseca que está en el precepto legal. Y la operación intelectual para determinar el sentido de la ley debe de realizarse utilizando, por lo menos en nuestra muy humilde opinión, los 4 métodos de interpretación: el gramatical, el histórico, el lógico y el sistemático, y no como lo ha sostenido parte de la doctrina o algunos autores civilistas, acudiendo primero al método gramatical y solo después a los restantes. Cuando existe, como en el caso de ahora, una evidente contradicción en la ley, porque está claro que existe una contradicción, no podemos ocultarla, no podemos negarla, parece absurdo que el legislador en la misma ley tipifica delitos y después deroga los delitos que son los mismos que establece en la ley. Parece ser que evidentemente el sentido de la misma no fue derogar esos delitos, no fue suprimir esos delitos, sino sintetizar en un solo cuerpo normativo todas las normas dictadas en la materia, que creo que si uno va sobre todo al elemento histórico, está claro que esa fue la finalidad, ese fue el sentido. En base a esta postura jurídica y a la utilización de los métodos de interpretación o de la hermenéutica jurídica, gramatical, histórico, lógico y sistemático, y sobre todo al origen del artículo 17 del Código Civil y al concepto del sentido de la ley, es que yo entiendo que en definitiva no operó una supresión de los delitos de lavado con la aprobación de la ley 19.574. Esto no quita, obviamente, esto es una posición que yo planteo con mucho respeto, y desde la óptica alguno podrá decir, bueno, en días es fiscal, que otra cosa puede sostener, pero bueno, he hecho un ejercicio intelectual para tratar de desentrañar el sentido de esta norma y dar una interpretación utilizando los métodos de hermenéutica jurídica que en definitiva puedan desentrañar el sentido de la ley y dar una interpretación que sea coherente y no una interpretación que sea contradictoria o incoherente. Como verán, no le virlé el glúteo hipodérmica, me pronuncié sobre el tema, pero esperé un evento académico para hacerlo. Reconozco que es un tema discutible, pero bueno, la jurisprudencia tendrá en última instancia la última palabra. Yo estoy absolutamente convencido de que los casos anteriores no caen, que los procesamientos anteriores no caen las sentencias y que seguirán adelante, pero obviamente la última palabra la tendrán los tribunales. Sería muy grave para el país, y esto ya desde el punto de vista como ciudadano, como jurista, vuelvo a repetir, con profundo respeto por la otra posición, pero sería grave para el país que la otra posición tuviera andamiento en el campo jurisprudencial.